La palabra al señor Fernando Tincopa. Él es un politólogo del Centro Uñac y ya en otras oportunidades nos ha ayudado a comprender los alcances de las cosas que están en juego. Señor Tincopa, buenos días y bienvenido a RPP. ¿Qué tal, don Fernando, Mabel? Buenos días. Bueno, ¿quedó sorprendido o más o menos son los números que usted esperaba? ¿Supuso que las cosas podían ser diferentes? Cuéntenos, por favor, cómo ha seguido usted el voto que tuvo lugar anoche en el Congreso de la República. En realidad, sí uno podría haber anticipado que el rechazo al gabinete iba a ser muchísimo mayor en términos de votos que el rechazo a los últimos dos gabinetes, lo cual en efecto se dio. Hay que señalar que si bien se obtuvo el voto de confianza, el margen de diferencia ha sido muy poco. Básicamente 4 votos que pudieron haber cambiado marcarían una digamos, votación totalmente distinta. En este sentido, me parece que lo reñido de la votación era anticipado. Lo curioso es que algunos votos que se creían como asegurados de parte de la oposición también hayan cambiado, no sé si a último momento, o no hayan mostrado el mismo rechazo que aseguraron que iban a tener. Por ejemplo, en el caso de Alianza para el Progreso, recuerdo que el vocero directamente dijo que se había acordado que el partido no le daría el voto de confianza al gabinete. De hecho, uno podría haber interpretado que esto no era lo mismo a negarle el voto, sino a quizás votar en abstención o a dejar la libertad para que los congresistas decidan cómo votar. Y de hecho, el propio vocero de la bancada que señaló esto votó en abstención. Y me parece que lo que estamos viendo de aquí como conclusión es que la oposición no tiene todavía una capacidad de articular una línea homogénea dentro de sus propios partidos. Existe lealtades personales. Exacto, también. No tiene una estrategia o no quiere ir a esa estrategia, porque, a ver, sería muy inocente pensar que en toda acción política no hay un cálculo. En la votación ha habido un cálculo. La pregunta es, ¿a qué responde ese cálculo político? Algunos analistas indican a que esto respondería a que ninguno de los dos quiere irse, ¿no? Ni el Ejecutivo ni el Legislativo, y entonces continúan en esta convivencia un poco tóxica. Ciertamente el principal interés de cualquier político podría ser mantenerse en el poder, y si eso implica, por ejemplo, reducir la polarización a clímax en los que se pudiese llegar a la posibilidad de disolver el Congreso a través de 2 negaciones de voto de confianza, entonces la intención va a ser reducir esa posibilidad y tratar de mantener el poder que tienen en el puesto que están. No obstante, a mí me resulta interesante que hayamos visto que la posición del gobierno depende específicamente de algunos partidos en particular. Acción Popular, por ejemplo, ha votado mayoritariamente a favor. Y APP también tiene votos a favor. Y lo que uno podría pensar es que antes que construir lealtades partidarias, o sea, alianzas entre el partido de gobierno y los partidos del Congreso, lo que parece estar haciendo el gobierno es estar construyendo lealtades personales, es decir, vínculos de alianzas específicas con algunos congresistas, que no necesariamente es una negociación con todo el partido. Y esto podría explicar en parte este tipo de votaciones, ¿no? De acuerdo. Señor Tincopa, permítanos ir, por favor, a una pequeña pausa para escuchar a los anunciantes de RPP, y después, una vez que hemos hablado sobre números y motivaciones, quisiera que nos diga una palabra sobre el discurso pronunciado por el señor Aníbal Torres. Ya sabemos que no es por el discurso que uno vota, ¿no?, sino por otras consideraciones. Pero de todas maneras, quiero saber cómo interpreta usted la línea que él ha querido adoptar y que quiso poner bajo el tema general de búsqueda de consensos. Nos lo dirá, por favor, después de escuchar a los anunciantes de RPP. 19 estamos conversando con el politólogo Fernando Tincopa del Centro Uñac, a quien le habíamos dejado planteada la pregunta respecto a la línea política diseñada en el discurso de Aníbal Torres. No es que yo exagere mi confianza en lo que las palabras de un discurso significan, pero ¿estamos ante una evolución sobre todo del pensamiento económico del gobierno o es pura finta, como se dice? Yo creo que, tal como usted lo dice, los discursos de investidura
están más construidos en función de salvar vulnerabilidades o responder más bien a las críticas que a plantear políticas, digamos, la priorización de la política de gobierno. Si bien cada ministerio puede entregarle su sección al premier para que éste adapte su discurso, me parece que la elección de, por ejemplo, la cantidad de espacio que se le dedica a un tema no está en función a la necesidad, a la urgencia o a la implementación de la política de gobierno, sino a la necesidad de responder a las críticas políticas de la agenda coyuntural. Un ejemplo claro es que, a diferencia de los otros dos discursos anteriores de ministros como Vázquez o Bellido, en los que se dedicó gran porcentaje de su tiempo a principalmente el tema económico, Torres le dedica primero más tiempo, el 16% prácticamente de su tiempo, al tema de salud. Y de hecho se extiende más en comparación a otros temas con salud, porque seguramente es el tema que más críticas ha recibido y el que tenía que mostrar que tenía un plan más estructurado o mayor presupuesto en determinadas cuentas. Y esto también lo vemos cuando, por ejemplo, analizamos que, por ejemplo, de todos los tres expremieres, Bellido es el que, curiosamente, o paradójicamente, le dedica más tiempo también al tema de la mujer, porque era justamente uno de los temas que más se le criticaba en ese momento al premier, a diferencia de Vázquez, que le dedica prácticamente la mitad del tiempo que le dedica Bellido al tema de la mujer. Pero no porque seguramente así. No le interese, sino porque, de nuevo, el discurso estaba hecho en función de dedicarle el tiempo necesario a salvar las críticas a aquellos puntos más vulnerables que tenían los premieres en determinados momentos. Pero no así, si me permites, sí. porque según el análisis que ustedes hacen, al tema corrupción le dedica 3.39% de todo su discurso. Y es la corrupción la que está cercando al presidente Castillo debido a todas las denuncias que se están realizando. Sí, eso también es bastante curioso. En general, la corrupción no es uno de los temas principales que le dedican en términos de prioridad a todos los primeros ministros, pero resulta curioso que Torres sea el que menos tiempo le dedique, es decir, prácticamente lo que se buscaba aquí era no responder a los temas de corrupción que son agenda de la vacancia, que es otro escenario posterior, sino en el del muy corto plazo, que es los cuestionamientos al gabinete y a los ministros respecto a salud y a otros, y esto lo que hacía era enfocar como la estrategia en salvar el voto de confianza y seguramente luego poner en agenda el tema de corrupción y tomar medidas en ese sentido. Pero un detalle adicional, que al igual que esos datos que llaman la atención existe, es que Torres sí parece estar también más alineado con el discurso de gobierno oficialista, aquel en el que el pueblo es un ente continuamente referido, y en el que la inversión privada es dejada de lado o muy pocas veces señalada, y parece funcionar más como una mancuerna articuladora entre el presidente y el gabinete, cosa que no sucedía con Vázquez. Y en ese sentido, me parece que sí vamos a ver un alineamiento interesante, al menos discursivamente, entre un gobierno que va a unificar más su discurso y que va a tener al premier como una caja de resonancia y defensiva del presidente, es decir, va a suplir la necesidad de comunicar que se le estaba criticando al gobierno, aparentemente. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que el señor Torres haya reconocido que hay una subrepresentación de las mujeres en el gabinete? Este tema se ventilaba el Día Internacional de la Mujer y anunciara que habrían nuevos nombramientos de mujeres, es decir, reemplazos de ministros. ¿Es improvisación, es cinismo o es un tímido paso a separarse de los ministros que son insostenibles? Podemos interpretarlo de ambas maneras. Si es, digamos, específicamente cinismo político y, por ejemplo, se menciona esto a pesar de que aun cuando se diga que se tiene la intención, no se ha tomado la decisión de hacer esos cambios preventivamente, lo que uno podría pensar es que una vez obtenido el voto de confianza, al gabinete se le puede hacer más fácil desprenderse de algunos ministerios complicados, ¿no?
o simplemente retirarle, digamos, la confianza a algunos ministros para aceptar sus renuncias posteriores en caso la presión externa sea mayor. Me parece que esa podría ser la intención, pero yo veo realmente complicado que específicamente los ministros cuestionados o los ministros que señalan más la proporción de poder asignada a Perú Libre vayan a salir de la cartera. Me parece que a lo mucho podrían haber algunos cambios. Es el caso de Condori, ¿no? Condori es el centro de todas las críticas y eso lo vamos a ver este jueves, puesto que ya está preparada la moción de censura, ¿no? Ciertamente, pero quizás ese espacio, una vez salido o, digamos, retirado Condori, vuelva a ser suplido por alguien igualmente cercano a Perú Libre. Es decir, me parece que la cuota de participación de Perú Libre no se va a reducir y las decisiones para retirar a los ministros no van a surgir como autónomamente del propio gobierno. Se va a esperar a que sean más bien otros quienes tomen la decisión de retirar a los ministros en una especie de lavada de manos en las que el presidente pueda decir: intenté defenderlo hasta donde pude, pero fueron otras circunstancias las que me obligaron a retirarlo o a aceptar su renuncia. Y eso sí es como una actitud tradicional en el gobierno, esperar que sean otros quienes tomen la decisión respecto a los cuestionamientos en el gabinete, porque el presidente muy pocas veces ha, digamos, propiciado la salida de ministros que forman parte de su alianza política con otros partidos. ¿Cómo hacer entonces, Fernando, un llamado a la concertación política, como lo ha hecho el presidente Castillo? Dice él en su Twitter: más acción, menos discusión, si es que esto probablemente vaya a suceder el jueves, porque ¿cómo calculas tú que serían los votos en cuanto a la censura del ministro de Salud? Probablemente este sí sea un golpe para el gabinete. No, sí, me parece que el ministro de Salud tenía más asegurados los votos de censura que el gabinete Torres asegurado los votos de su confianza. Y en ese sentido es probable que veamos una posible censura pronto. Respecto a lo de la concertación, me parece que estas sí son palabras que se pueden utilizar de manera pues vacía si es que no hay acciones de fondo que las respalden, porque el gobierno las está utilizando en función de obtener su salvación del gabinete o su salvación en una posible moción de vacancia, pero no da indicios de que esté haciendo, digamos, acciones que vayan a favor de lograr ese tipo de concertaciones, porque es poco razonable pensar que se pueden aceptar aceptar nombramientos ministeriales en puestos tan importantes del Estado sin que estos respondan a cuestiones meritocráticas, a cuestiones de, digamos, líneas profesionales aseguradas o que viabilicen las políticas públicas que son más importantes, digamos, para la ciudadanía. Sí. Y el presidente haría mal en hacer, digamos, ojos ciegos a una necesidad imperante que no es solamente la necesidad de un grupo político, sino es la necesidad de un país que necesita, digamos, no solo expertise, sino idoneidad en la designación de estos cargos. Quisiera que usáramos el poco tiempo que nos queda para hablar sobre la visión económica que ha expuesto el señor señor Torres, perdón, porque estamos ante situaciones difíciles. Por una parte, los aumentos de precios que vienen del extranjero, en parte de la guerra de la invasión rusa a Ucrania, pero también una caída interna de la inversión pública, como por casualidad los últimos 5 meses, nos ha dicho ayer Julio Velarde aquí en RPP. Y sobre esto no parece haber ideas, lineamientos claros, excepto la opción por mantener la adhesión a la OCDE, que implica naturalmente muchas consecuencias como decisiones y como gestión pública. ¿Cómo ve usted el pensamiento económico que subyace al discurso de Aníbal Torres? Acá sí yo veo una clara contradicción entre la realidad y la ficción que el gobierno presenta de manera discursiva, porque curiosamente este discurso es el discurso que más señalamiento hace a la inversión pública, y de hecho en alguna parte menciona que han tenido un récord de inversión histórica. El año pasado. Sí, exacto.
y confunden figuras temporales y señalan muchísimos más montos que incluso los que señalaron sus antecesores. Si uno evalúa, por ejemplo, la cantidad de montos en términos de millones asignados a las determinadas obras públicas que se señalan en el discurso de investidura, se da cuenta que Torres es quien señala muchísimos más compromisos presupuestales que Bellido y Vázquez. Y pareciera que entonces existe un shock de inversión o que, digamos, el rumbo económico del país va hacia la reactivación económica, hacia las obras de infraestructura viabilizadas. Y eso es más parte de, digamos, un escenario idealista, quizás rozando con la ficción, pero que no responde a, por ejemplo, el discurso que usted bien señala de Julio Velarde, que hace foco en las vulnerabilidades de digamos, la economía peruana en estos últimos meses. Y me parece que aquí lo que podríamos estar viendo es que el gobierno está pensando que puede tener la capacidad de hacer lo que el discurso dice, pero curiosamente esa capacidad va a estar en función de los funcionarios que están nombrando. Y si los funcionarios no tienen la capacidad de hacer esta ejecución presupuestal, por ejemplo, para este año, lo que vamos a tener es una menor capacidad de ejecución de gasto, menor calidad de infraestructura de obras públicas, menor calidad en los servicios que se supone atenderían a la ciudadanía. Bueno. Y esto sí es algo que afecta directamente a los ciudadanos y que es peligroso y que hay que monitorear para ver el nivel de avance que tengan este año. Muchas gracias, Fernando Tincopa. Recuerdo que usted es un politólogo del Centro Wiñac. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa, escuchar a los anunciantes y los titulares de la media hora y regresamos a